Ya está, ya estoy grabando ahora sí. Entonces, lo de siempre. Ahora vamos a ocupar strings como punteros. ¿Por qué? Porque pues recuerden que los strings también pueden manejarse como vectores, ¿no? Entonces también puedo ocupar strings como punteros. ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Ok, niños. Bueno, vamos a empezar. Tengo el using namespace. std, el in main, el botón. Ok, bien. Eh, Vamos a empezar. Entonces es muy... vamos a hacer un ejemplo muy básico y de tarea se les va a quedar uno más complicado, pero siguiendo la misma pauta. Está bastante fácil. Y vamos a tener nuestra función para pedir datos. Ok. Vamos a declarar una variable de cadena. Vamos a ponerle texto. Y le vamos a poner 100. Ok. Entonces vamos a hacer la función de int. Y pues vamos a pedir al usuario que ingrese un texto, ¿no? Self. Vamos a pedirle que ingrese un texto. Ok. Y pues vamos a pedir acá que, no sé, que nos entre al headline. ¿A qué variable? Pues a la variable de texto, ¿no? Texto, coma, el espacio es de 100. Y que termine con un salto de línea. Ok, listo. Ya está. Y que le Ah, faltó el punto coma y la bien. N en la de ingreso. Ahora vamos a convertir todo este texto a minúsculas. ¿Cómo se convierte este texto a minúsculas? Niños. str lower. str, lower, ajá, y texto, ¿no? Y convertimos todo el texto a minúsculas. Bien, entonces vamos a ver acá, vamos a hacer una función que nos devuelva el número de letras, no. El número de veces que se tipean la letra de la inicial de su nombre. En este caso, su nombre, ¿no? ¿Cuál nombre? Pues el suyo, obviamente. Void, vamos a poner int, que nos devuelve el número. Procedimiento, vamos a ponerle pro 1. Y de entrada, ¿qué creen que debe tener de entrada? ¿Eh? A la variable de tipo carácter texto, ¿no? Debe tener una variable de tipo carácter, pero a la variable de tipo carácter, vamos a poner acá también, que no he declarado su cabecera, le vamos a pasar un puntero. Ok, va a ser una variable de carácter tipo puntero. Ok, no es una variable de carácter como tal, va a ser una variable de carácter tipo puntero. Entonces acá le vamos a poner puntero del texto. Bien.
Y vamos a tener un pequeño contador, ¿no? Y vamos a poner un while. ¿Sí? Cuando tenemos punteros de espacios, ¿no? O punteros vectores, recuerden que el string puede catalogarse como un vector. Si ponemos while y un puntero acá, niños, quiere decir que va a repetir el while o va a estar repitiendo el while hasta que el puntero no exista. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el puntero pues reserva o tiene espacios de memoria, ¿no? Ups, ¿sí? Entonces el while va a ir iterando, 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 hasta donde encuentre que el puntero ya no tiene más espacios de memoria, ahí acaba el while. ¿Sí entendieron? Es como si tuviéramos un while true o una variable booleana. Mientras exista la variable booleana, mientras sea verdadera, va a repetir el ciclo. Cuando tenemos un puntero, ¿verdad? Mientras estemos en el puntero y ese puntero esté apuntando hacia algún lugar, pues va a repetir el ciclo. Así de simple. Bien, acá vamos a poner eh, otra variable. If, ¿verdad? Y acá sería claramente if que p bajo t es igual a, pues en mi caso es e, en su caso no sé cuál sea. ¿Por qué pongo e minúscula? Porque recuerden que pase todo el texto a minúscula, ¿no? Pregunta, si en lugar de poner e, hubiera puesto otra variable tipo carácter global acá, como char inicial, y pues acá es una porque solo tengo una inicial. Y le hubiéramos preguntado acá en la variable de procedimiento, ingrese la inicial de su nombre, ¿cómo tendríamos que poner acá? ¿Cuál sería el comando de string para comparar? Inicial, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál Para es? comparar era Había un comando para comparar y cuando nos daba 0 significaba que eran iguales, ¿no? strcmp. strcmp, ¿no? Ujú. Oh, sí me lo prendí. Lo que veo. Bien ahí. ¿Y qué teníamos que comparar? Dos caracteres tipo texto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero así y luego vamos a hacerlo con carácter string, o sea, con el SMP, el strSMP, que era para comparar, ¿no? Tienen que aprenderse todo eso porque mañana hay examen y puede venir ahí con ocupando solo, o sea, no ocupando este tipo de sentencias, sino ocupando las funciones de las strings, ¿no? Entonces, apréndanse eso, estudien, Profesor, ¿el examen es mañana o el viernes? pasado mañana, Ah, ok, ok. ¿sí? Porque mañana tengo junta. Entonces, o lo quieren mañana, mañana. No, 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 no. Inge, y una pregunta. O sea, este ya sería el último examen de la unidad. O sea, digo, del semestre. No, tendríamos otro Ah, de las otras 2 semanas que nos faltan. ya, Ah, chale. profe. Ya el último. Ya. No, todavía nos falta por ver pilas y colas, niños. Dices, ah, chat. Que esto lo tenemos que ver. Si no, imagínense, no ven pilas y colas, no saben programar básicamente. Las pilas y las colas son básicas. Y aparte tienen problemas bien divertidos esos algoritmos. F. Suena mucho sufrimiento para nosotros. Entonces, si cada elemento del puntero, okay, recuerden que el string es como si tuviéramos un vector de letras. Por ejemplo, hola, ¿no? Hola, espacio. El espacio también es un... Y Eric, ¿no? Ya no escribo Eric. Vamos iterando, vamos iterando, vamos iterando. Y donde encuentre una E, le voy a aumentar a qué, niños. ¿A creen que le tenga que aumentar?
¿Contador? A un contador. Al contador. En este caso, nuestro contador es un contador C, que acá está. Y vamos a aplicar el C++. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer para que vayamos iterando este espacio? Porque acá solo me voy a quedar en el primer elemento de la memoria, es decir, me quedaría en la H. ¿Qué debemos de hacer para ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando? P-T más más. ¿Mm? P-T, ajá, Más más. perfecto, P-T, más más. Bien ahí. Ahora, ya está. ¿Qué me falta? ¿Mostrar? No, recuerden que esto devolvía un entero. Entonces acá tengo que poner qué, niños. Mi return. Cada vez, Ah, cada retorno. vez, ¿por qué? Cada vez que haya acá un entero, un flotante, un tipo de variable, recuerden que los void no los necesitábamos. O sea, en los void solo hacemos un procedimiento y ya. Pero si tenemos acá un entero, un flotante, un doble, un char, un bool, debemos de devolver un entero. En este caso, ¿cuál vamos a devolver, niños? ¿Sí? Que es nuestro contador, ¿no? Entonces acá le vamos a poner de in, y acá le vamos a poner procedimiento 1. Y el procedimiento 1 debe de entrar con un puntero, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo pasamos punteros? Bueno, vamos a pasarle el texto como tal, porque texto es un carácter. ¿Y por qué se puede hacer esto? ¿Eh? ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, porque recuerden que cuando yo asignaba, por ejemplo, asignaba un puntero y a por ejemplo, un vector ampersand 0, era lo mismo que poner p-i igual a, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, solo tengo que pasar la cadena o el vector para que me lo asigne automáticamente a mi primera variable tipo puntero. Ya que le vamos a poner out, el número de veces que existe, no vamos a que tipear, no, vamos a poner que el número de veces que se repite, ahí podríamos poner si tuviera una cadena para hacerlo general, ¿no? O sea, en mi caso, pues es la E, ¿no? Pero en su caso podríamos poner acá un out y mostrar la cadena, ¿no? En este caso la cadena inicial, ¿no? Y ya. Entonces vamos a correrlo. Le faltan los dos signos de... Es correcto acá. Entonces vamos a ingresar un texto. Ahí está. Entonces acá en mi texto, el número de veces que repite es 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me falta una. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, ahí están los 6 con tema. Entonces ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 es la mía, ¿no? ¿Cómo podríamos volverlo general, niños? Pues ocupando un char inicial, ¿verdad? Pedir la vocal o la consonante de la inicial de su nombre y luego ir comparando, ¿no? Con el STRCMP, ¿no? Y recuerden que si daba igual a 0 era igual o si daba igual a 1 era diferente, ¿no? No sé si se acuerdan, lo vimos.
¿Sí? Bien. Entonces, tarea. Van a ingresar un texto, igual medio grande. Y por ejemplo, díganme un nombre suyo, a ver. Alexis. A ver, Alex. Supongo que se escribe con X, ¿no? Y así. Sí. Bien. Vas a contar el número de veces que hay A, el número de veces que hay L, el número de veces que hay E, X, y S en tu texto. ¿Sí? Ocupando Ok. el strm copy, ¿verdad? Ujú. Y pues comparando y ocupando punteros, ¿no? Incluso el nombre puede ser un puntero. Ir comparando el puntero de acá y el puntero de acá en un switch case. Ahí ven cómo le hacen. Está bastante fácil. Bien, vamos a pasar al último tema que vamos a ver hoy. Y pues después discutimos algunas cosas del examen y ya se pueden ir a comer, supongo, o a desayunar, dependiendo de a qué hora se despertaron hoy. ¿Cuál era la tarea, perdón? Van a contar las letras en un texto de las letras de su nombre. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Edwin. Tú eres Edwin, pues vas a contar las veces que hay una E, una D, una W, una I y una N en un texto. Ocupando punteros, obviamente. Ok, gracias. Y pues las funciones strmcopy, ¿no? También. Bien, vamos a empezar con el último tema. Y probablemente el más divertido. Acá le hay que poner include stdlib .h using namespace std main. Esto ya, vaya, lo pueden codear de seguro con los ojos cerrados. Espero. Entonces, hasta ahí. Bueno, ustedes díganme. Ya, ¿Sí? Bien. Último tema del examen. Y se trata nada más y nada menos, niños, de estructuras. Pero estructuras ocupando punteros. Y normalmente ocupamos las estructuras como un vector y vamos incrementando, ¿no? Ahora hay que ocupar las estructuras ocupando punteros, muy difícil. No, la verdad no es muy fácil. Es prácticamente igual, solo que se escribe diferente. Entonces ya estamos hasta acá. Vamos a poner struct. Vamos a hacer uno de juegos. ¿Sí? Un char que se llame título. ¿Verdad? Y le vamos a poner acá 40. Normalmente los títulos de videojuegos no son muy largos. Y un entero de precio. Esto ya lo habíamos medio hecho, ¿no? Con juegos. Sí. Entonces acá le vamos a poner games a la variable. Games. Ok, coma. Y después hay que poner, vamos a poner acá puntero de la estructura ps igual a ampersand. Ampersand, ¿dónde está el ampersand? Acá estás. Games. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces vamos a hacer una función para pedir datos y otra función para mostrar datos, ¿no? Entonces void main y void layout. Ok.
Y pues vamos a hacer la función. Y vamos a ver que es muy parecido. Y bien interesante. Listo, entonces out. Ingrese el número, perdón, el título del videojuego. Ok. Same.getLine. Me falta el string. Porque si no, no vamos a. Ahí está. Y acá vamos a poner. Pues dice que el carácter, ¿no? Pero yo lo voy a ocupar como si fuera puntero, niños. Entonces, ¿cuál es mi puntero? PS, ¿están de acuerdo? Peguen bajo S. Y cuando estoy ocupando punteros, no ocupo puntos, ocupo flechas, porque estoy apuntando. Entonces pongo una flechita y me pare el título, ¿no? Y no sé si notaron que no me apareció el precio. Pero pues ahorita lo checamos. Si no hay que reiniciar C++, ingrese precio. No hay nada que no se solucione reiniciando. Es correcto. Y acá sí. Falta un punto y coma. Sí. A ustedes sí les debe aparecer el título. Y el precio. Sí. Pero acá no me aparece, vamos a ponerle precio y si no, pues checamos. Vamos a ver si corre. Dice que, ya vi por qué no aparecía Punto precio. Por 2 el- puntos. Sí, era por En default. la principal, ¿Qué pasó? puso void en Sí, la 16. tiene razón. Ujú. Dice que hay un error aquí. Porque acá me faltó más cosas, ¿no? Es 40 y el salto de línea. Ahí está. Entonces, ingrese el título del juego. Entonces nos vamos. Acá tenía Epic abierto porque estaba jugando GTA. Ahí te dieron gratis. Y por ejemplo, vamos a poner control y vale $14. 14. Bien, entonces ya nos ingresó, ahora hay que mostrarlo. Vamos a poner una de out. De out. Ese out. El título es. Y acá pongo P-S apuntando hacia el título. El line. Ok. Profe, no estamos limpiando No estamos limpiando qué. en, para la de estructura. Cuando pedimos. Ajá. ¿El buffer? Ajá. Es que como nada más pido una, no creo que se me llene el buffer. De hecho, no se me llenó. Si no, nos hubiera saltado de acá para acá, porque normalmente siempre se llena de texto a entero, de entero a texto. Pero como no pedimos nada después del sein, como lo pedimos solo una vez, si acá hubiera un for, sí tenemos que estar limpiando y limpiando el buffer, pero creo que acá no es necesario, porque solo lo pedimos una vez. Entonces, vamos a poner el precio es, ahorita vamos a hacer un ejemplo donde decía que hay que limpiar. PS, flechita, porque estamos apuntando, son punteros hacia el, no, estábamos apuntando hacia el precio. Vamos a apuntar hacia el precio, y luego un inline. Y nos debe de
3, ¿no? Entonces acá tenemos control y teníamos $15 y no nos la muestra porque no lo pusimos en la principal, solo por eso. Ahora sí no sé mostrarlo. Control. Ese juego de control requiere muchas specs técnicas, niños. Ahí está. A la madre. Es muy demandante ese juego de control, ¿eh? Yo no lo he comprado porque no sé si mi computadora lo corra bien. Es muy demandante ese juego. A veces le exageran en lo que requiere. Por Pues sí, ejemplo, Warzone, pero mi aún compu así, no no debería sé. correrlo. Y lo corre. Bien, ahora vamos a ver esto como si esto fuera un vector. ¿Se acuerdan que las variables eran vectores? ¿O no? Y ese vector lo vamos a controlar con un puntero. No sé si se acuerdan de eso. Sí, es cuando guardábamos más de uno, ¿no? Más de uno. Ajá, solo estamos guardando uno, por eso no ocupamos el flush. Ahora vamos a guardar más de un juego. Voy a terminar la llamada acá porque vamos a codear un poquillo más. Y pongo el nuevo link ahorita. Vale.